Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere.
Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Hola con todos, en este momento estamos con Manuela Villegas de la agencia de Sí Señor de Colombia. Queremos darle una cálida bienvenida, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Queremos hacerte un par de preguntas respecto a cómo te sientes con este tema de la inteligencia artificial, cómo ha sido tu conocimiento en tu área de desarrollo. Queríamos conocer tu opinión, conocer tu experiencia sobre todo. Entiendo que tienes más de 15 años de experiencia en esto y que tienes mucho conocimiento en el área de LinkedIn y en el área también de el desarrollo en el área de marketing también. Entonces, porque la agencia es de marketing, queríamos que nos cuentes un poco cómo funciona esto, cómo se ha desarrollado la inteligencia artificial para empresas como la de Sí Señor. La implementación de la inteligencia artificial se hace desde varios aspectos, muy fundamentalmente para el entendimiento de los datos y la concepción de los datos para generar su máximo rendimiento. Dentro de los procesos de automatización, bajo un CRM, bajo la inteligencia de los datos y el mapeo del desarrollo, tú puedes entender las cohortes de usuario y los cohortes de usuarios te llevan a tener comportamientos y esos comportamientos te maximizan los procesos creativos. Entonces, vamos con un ejemplo. Si tú tienes un landing page y en este landing page tienes un upper funnel y en el upper funnel tienes un montón de usuarios llegando a ese landing page, tú desde la inteligencia artificial, entendido como el almacenamiento y la correlación de los datos, tú puedes empezar a ver los proyectos por los cuales van entrando y cómo se van desarrollando. A esas cohortes de usuarios que van entendiendo el proceso dentro del landing page, les vas maximizando los resultados, les inviertes más, les desarrollas más, porque están entendiendo el comportamiento, el ejercicio y el desarrollo. La inteligencia artificial te ayuda a analizar todos los datos y poder tener mejores resultados para maximizar los procesos. Esto solo lo estás viendo en automatización de procesos de marketing, pero lo puedes ver desde la creatividad hacia el desarrollo y el entendimiento de ideas y experimentación para que puedas sacar del diseño de este anillo 7, 10, 12, 50 artes para poder entender qué cohorte de usuarios les va a gustar más, cuál es el diseño que deberías trabajar y cómo lo vas a desarrollar. Y de la misma manera puedes tener entendimiento de los datos para todas las tácticas de marketing digital. Datos erróneos, ¿cómo tamistas eso? Ok, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Quisiera saber yo también si la inteligencia artificial también se basa en datos. ¿Hay la posibilidad de que estos datos sean erróneos, de que nos lance resultados que no sean exactos? El entendimiento del dato te permite desarrollar cuando hay una falacia dentro de la ejecución. El dato no es un resultado per se, el dato es una conjunción de datos. Entonces, si tú tienes en el funnel de conversión cómo entra un ID device y ese ID device va desarrollando un comportamiento y ese comportamiento tú no lo pruebas 1, 2 o 3 veces, vas a tener un dato erróneo porque tienes un fact que puede ser una conclusión a priori hacia el desarrollo que tú estás teniendo. Entonces, generalmente la experimentación de los datos tú tienes 3 o tienes un número impar de experimentos y en ese impar de experimentos tú contrarrestas los datos y lo puedes desarrollar. Entonces, el ejemplo más claro es que
digamos que cuando tú ves el dato como un pack global, pues obvio sí, puede tener un error, pues porque lo estás viendo por un pack global, pero si lo estás viendo como parte de un experimento que es de 3 patas, tú puedes entender esas 3 patas y puedes desarrollar cuál es el análisis cuantitativo, pero el análisis cualitativo que necesitas para la toma de la decisión. Buenazo. En el tema del arte, que tú me comentabas que, por ejemplo, de ese anillo se pueden sacar varios artes, ¿eso no podría representar tal vez una complicación para el artista como tal, para el que generaba el arte en un principio y ahora ya no lo va a generar porque la inteligencia artificial lo hace? Yo ahí le preguntaría al artista es, si tú tienes la idea de este anillo y puedes hacer más óptimo el proceso de sacar diferentes colores, de diferentes texturas, el entendimiento del arte como tal, ¿por qué lo quieres hacer a la antigua? O sea, porque quieres copiar y pegar o diseñarlo con un papel y hacerlo a mano sabiendo que puedes optimizar todo tu tiempo y vas a llegar al mismo resultado y vas a poder magnificar tu proceso. Lo que hace la inteligencia artificial en función de diseño es hacer que tu trabajo valga más, quitarte todas esas responsabilidades operativas que en concepto están haciendo que tú pierdas tiempo y que no están llevando a que tu arte llegue a un feliz término. Entonces, ahí la pregunta para el artista es, ¿quieres seguir copiando y pegando y quieres hacer el trabajo de latonería y pintura, que es una mamera, o quieres concentrarte en hacer verdadero trabajo creativo sin tener la responsabilidad de la latonería y pintura? Es una decisión para cada uno. Es decir, tú como artista puedes sacarle todo el provecho del mundo a la inteligencia artificial como cualquier otra industria también. Es como una herramienta, como digamos que la generación de los 80 y de los 90 tuvimos Encarta. A los que teníamos Encarta pues nos gustaba tener Encarta porque teníamos las respuestas. Si no, pues tendríamos otra cosa. Las personas que tienen internet pues tienen una cosa más interesante. Bueno, me parece genial. Finalmente, ya para concluir con la entrevista, me gustaría preguntarte cuál es tu posición respecto a la inteligencia artificial. ¿Cómo te sientes tú personalmente respecto a ella? Siento que somos unos bebés que todavía estamos viendo una etapa demasiado embrionaria de una AI. Estamos viendo cómo la inteligencia artificial une a toda la realidad meta y toda la realidad meta cómo se contrarresta con los chips de las manos, las manillas, las gafas y demás, para tener una realidad híbrida. Entre más rápido nos acostumbremos a la realidad híbrida y a entender que lo que estamos viviendo solo es una realidad embrionaria, vamos a entender que los macroprocesos que van a afectar casi todas las industrias están apenas por llegar. Buenísimo, entonces nos queda aprender a caminar todavía. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias por tus palabras y tu conocimiento. Ha sido realmente muy interesante y un placer conocerte. Gracias. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. En inglés. Estamos con Jason. Amigos de Dimensión ONIX, tenemos una Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Esto para todos los altoparlantes del inglés. Estamos con Jason.
Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere. Los altoparlantes del inglés. Estamos con Jason Manti de YouTube. Vamos a conducir la entrevista en inglés. Tenemos a María José, que va a ser la intérprete y conductora. Well, hello, Jason. Hello. It's very nice having you here today. Oh, thanks. Thanks for accepting our invitation, first of all. And we would like to know about your position in this, in this theme of the new challenges we're facing with the AI. Could you tell us a little bit more about this information you have in the music industry? It would be very interesting to know about your position. Sure. Yeah, I mean, I think that there's certainly a lot of challenges. I mean, plenty that's already been said in the news that, that we're all aware of, but I think maybe something that I can add is that, now is very much a time for people to be thinking very deeply about how do they want to respond to what is coming, because, it's already here, right? This software, these abilities, these things already exist, and so, the question I think for all of us now is how do we want to react, how do we want to respond to these things and try to make the most of this scenario? Because I think while there can be a lot of fear or worry, just doing the fear and the worrying is not going to be very helpful for any one individual. You want to think about, how do you better yourself? How do you continue to move forward and grow? And there's tons of opportunity. There's so many amazing positive things that can come from it. It's really about doing the homework, doing the research, learning these tools, and figuring out how am I as an individual going to contribute in this new sort of landscape that exists. Yeah, so as you say, it's very important about taking the advantage from the fear, like taking control of the fear and do something about it. What do you think are the most, what we can do with the opportunities that the AI brings us right now? Yeah, so I think probably there's kind of two groups of thought here. One is, for people that are already involved in some sort of creative endeavor, whether it's music or art or some other kind of thing like that. I think one thing that would be really great to think through is, how do I take what I've already learned and what I already know how to do, and how do I use AI and other tools like this to help me produce much more, right? So it's about training these things with your own idea, your own hand, your own signature, and then having those tools help you just do a lot more. I think that's one group. And then the other group of thought is, okay, there are many different tools. How do I learn how to use them and come up with something totally unique and different that hasn't existed before? And so the way that you can kind of think of it is one of those two groups at a very high level, at least, is, am I doing a lot more because I have access to these tools, or am I doing new and different things in addition to what I was doing before? Right, Yeah. so you have two phases, Yeah. doing more Yeah. or doing better. Yeah, exactly. Yeah, like you Yeah. have these two options. Have you found the new using of AI challenging? Is it difficult for you? Was it difficult at first? Well, I wouldn't say that it was difficult per se. I mean, there's still plenty of things to learn. I mean, I've been involved in technology, computers, etc. for a long time, but I think the thing with this new tech is really about trying to learn how to see what it feels like to interact with these machines, right? So, there's all different types of ways to control these systems, and many of them have, complicated names and ways to do that, but I think the most important thing is to just keep doing it over and over and over again, because once you start to interact with these systems and you do it very frequently, you start to understand there's a kind of feel, almost like
the feel that somebody gets when you play an instrument, you start to be able to anticipate how the machine will respond when you set certain criteria or when you give it a certain prompt, etc. And so the more that you use it over and over and over again, you become much more familiar with how this machine is going to respond in this scenario. Right, and the more you input, Yes. the more data that Yeah. you add to this technology, I guess the more possibilities for maybe to experiment things that you don't even Certainly. are aware of. Yeah, I mean, I think it comes back to a similar thing as I was saying, those two options, right? It's really about, am I using this tool because I know exactly what it is in my mind that I want to get from it? Or am I using this tool to come up with something interesting, spontaneous, and I will act as the selector. It will give me many options and I will select which thing I like from it. You know? Now, is there the danger that this is going to hurt part of the society? Let's say in jobs, in innovation. What are your thoughts? Yeah, I mean, the way that I think about it is that with any new technology, certain things are going to be seen as less valuable now that that technology exists, and brand new things that had never existed before will be seen as valuable, right? So whether we're talking about skills or products, outputs, whatever it may be, the key is to just realize that what's happening with AI, while it may be different in the sense that it is moving quicker than things have in the past, it's not any different than any other big major change in society in which we all need to make sure that we're staying on top of these things and adapting and learning it, because change is the only constant, right? Absolutely. That's right. And we know too is a new revolution. Something like, for example, Uber was a huge revolution. Airbnb, another huge revolution. So is AI. So definitely we're going to a new era, and maybe also with the new generation. Our younger generation is more into it than the older generation. Right. Yeah, I mean, sometimes when people ask me about it and say, is it really that big of a deal? Clearly, I'm in tech, so I'm all in on these things. Clearly, You're right? very That's familiar. where my bias lives, right? Right. But I think of it. It's like asking, is electricity a big deal? Of course. Right? And it was. Yeah. Right. And it was. Right. Bueno, amigos, espero que esto haya sido una entrevista que les dé algún tipo de curiosidad y esperamos pues en el futuro tener más de estas entrevistas con personas brillantes. Jason Matey de YouTube. Thank you very much, Jason. Thank you very much Appreciate for the it. interview. Thank you. Wish lots of luck. Oh, thank you so much. You too. Thank you. Gracias a todos ustedes. Dimensión ONIX Digital Media, canal oficial del WebCongress AI Everywhere.